buenos días. Después de algún tiempo de descanso necesario, pues en esta rotación en la que estamos y en este tema tan reiterado, ¿no? Sobre todo en este inicio de año, Gus ha vuelto a mencionar la palabra clave hace unos minutos, Botsuana. Botsuana también se puede escribir sin la W. Pues yo quería hacer otro acercamiento, ¿no? Ya que este término y la explicación que a su alrededor que conlleva todo lo que significa ser un misionero no profesional, en el sentido en que Gus hace algunas semanas planteaba la reflexión sobre ser misionero en Botsuana, pues yo quería hoy también ir a otra historia de la palabra que pudiera profundizar sobre los aspectos que él anunció y que él reiteró tiempo atrás. Él habló sobre Felipe, habló sobre lo bien que podía estar predicando en un lugar, pero que Dios le sacó del lugar donde estaba la movida, vamos a decirlo, y le llevó a un lugar que era el desierto, y allí parece que casualmente se encontró con el eunuco de la reina Candace, de Etiopía. Tenéis que recordar que también el cristianismo, no sé que si tiene una ligazón exactamente con esta obra misionera de Felipe, ¿no? Pero el cristianismo en nuestros orígenes, uno de los focos más importantes, si esto sucedió por la zona debajo de Egipto, por la zona de Sudán, más abajo todavía en el continente africano, el cristianismo fue muy importante en los primeros momentos de su nacimiento, ¿no? Como fue Etiopía. No sé si esto tiene alguna connotación o alguna relación, ¿no? Pero yo me quedaba con algunas de los subrayados de algunos de sus, de la predicación con la que ilustró este tema y de algunas otras menciones que hizo en días posteriores. Y decía algo que me parecía importante, ¿no? Que la gracia de Dios va con nosotros y debiéramos esperar que se manifieste allí por donde vamos. La diferencia con la historia que yo traigo esta mañana es que, Felipe fue realmente dirigido, apartado, con una intención, algo fuera de él, algo sobrenatural, pero con una dirección clara. Y en todas estas situaciones, donde las cosas ocurren, desde nuestra posición de creyentes entendemos que Dios tiene algo que ver, ¿no? La historia que yo traigo ahora tiene algunos elementos diferenciadores, ¿no? En vez de ser del Nuevo Testamento, será del Antiguo Testamento, y si puedes poner la primera, vamos a empezar la historia con un poco de calentamiento y con un poco de contexto. Nos vamos a situar en este lugar, lamentablemente muy de actualidad, ¿no? Muy de actualidad en estos últimos 6, 7, 8 años y muy de actualidad la semana en la que estamos, por de nuevo una escalada de bombardeos que ya suena a cosas conocidas, ¿no? Este es el lugar de la historia que yo quiero contar. Este lugar, en el Antiguo Testamento, era el país, la región, el estado en aquel tiempo no se usaba esa terminología, de Aram, que en mi tablet viene en color verde, pero hoy que prácticamente está en color amarillo, ¿no? El Aram del Antiguo Testamento, hace un milenio prácticamente, es la Siria, el país de Siria, el estado de Siria de este siglo nuestro, ¿no? Y esta es una zona históricamente muy conflictiva, muy sensible, como todo el Oriente Medio, y es un estado que justamente en aquel tiempo separaba los reinos de Asiria, los grandes reinos bélicos, invasores, de Israel. En medio estaba localizado este país. Vamos a pasar a la siguiente. El relato que traigo, ya voy a situarlo, está en Reyes, Segunda de Reyes, y ese es un enunciado del segundo versículo, parte del segundo versículo. Otra vez subrayo, no hay grandes diferencias entre lo que pudo ocurrir hace tantos años de lo que está ocurriendo en la vida de hoy. He elegido dos fotos actuales. La una es de hace algunos meses, más bien años, y la otra es de hace 4 días.
Son destrucciones aparentemente distintas, motivadas por elementos distintos, y se ven incluso los materiales distintos, ¿no? En una está roto, y ahí se erige todavía un fragmento del monumento, roto el patrimonio histórico, cultural, y en otra está destrozado pues una instalación presumiblemente militar o dedicada a la producción de armas químicas. Eso se comenta. Y las diferencias de materiales, ¿no? Pero el hecho es el mismo. La guerra y los conflictos de hace muchos siglos siguen en vigor, siguen estando hoy. Y en la siguiente hemos visto el lugar, hemos visto un poco el qué. Esta es la obra teatral, ¿no? El texto que traigo esta mañana ya es Segunda de Reyes, dentro de los primeros capítulos. Y estos son los personajes. Si tú lees esta historia, es una historia además muy propia de la escuela dominical, es una historia que se ha tratado para los niños, se les ha explicado en múltiples ocasiones. Si esto lo convirtiéramos en un relato cinematográfico o en un relato teatral, este sería el reparto. Naamán, seguramente es un nombre que tiene una gran sonoridad y que a la mayoría de vosotros, por lo menos por referencia, os suena. Este sería un gran personaje que he puesto en letras mayúsculas. Este es un enemigo de Israel, es un general, es un gran comandante, es un hombre de primera confianza de su rey, del rey de Siria, que sale más adelante en la historia, y tiene una mujer. Está casado con una mujer de la que apenas se dice nada, pero ahí está, ¿no? O sea, hay ya dos personajes centrales. Aparece después en la historia, en los versículos siguientes, una joven muchacha, probablemente 12, 13, 14, todas las versiones que he leído dicen joven, muchacha, casi niña, en todas la mencionan de la misma manera, ¿no? Un gran personaje ilustre, importante, el rey de Siria, que en este caso, simplemente he mirado qué rey pudo ser, y es Ben-Hadad II. Su contraparte, el rey de Israel, en este caso era Joram, siempre en un estado de equilibrio precario, ¿no? Grandes conflictos, grandes guerras, grande impacto, luego etapas de relativa paz, de acuerdos, de concilio, de avenencia, y luego otra vez a la carga, y la historia del pueblo de Israel, del reino del norte en este caso, pues toma una deriva hasta que al final este reino es tomado y ocupado, ¿no? Primero por los asirios y luego por los babilonios. Bueno, luego tienen que irse de excursión, ¿no? Los israelitas tienen que irse exiliados. Aparece otra gran contraparte en el relato, que es Eliseo. Eliseo es otro gran profeta de aquellos tiempos, el continuador de Elías. La diferencia entre Elías y Eliseo es que Elías era un profeta solitario, un profeta autónomo que se valía por sí mismo, con gran poder de parte del Señor. Y Eliseo era un profeta de otro estilo, era un profeta de comunidad, un maestro de profetas que vivía en comunidad y que a su alrededor tenía otros discípulos también profetas, ¿no? Este era el gran profeta del reino del norte en esta etapa, ¿no? Él le tocó convivir con 4 reyes, pero en nuestra historia le toca con Joram, que es el rey de Israel, que en ese tiempo es el rey del reino del norte, ¿no? Curiosamente, Eliseo, es muy bonito lo que significa su nombre. Dios es mi salvación. Muy bonito. Y luego aparecerán en la historia unos criados que no se nombran, supone que muchos, porque Naamán era muy importante y por lo tanto debería tener un séquito muy importante de soldados y de servidores. Esta es la historia. Puedes pasar. La chica sin nombre. El relato en la mayoría de las Biblias, Segunda de Reyes 5:1-19, el capítulo es más largo, pero para lo que a mí me plantea esta relación con Botsuana y con ser misioneros en otro lugar, nos vale con quedarnos en el 19. La mayoría de las Biblias lo titulan Eliseo y Naamán, y casi todas ese es el título que respetan. Puedes ver la palabra, puedes ver Reina Valera, puedes ver, casi todas han usado ese título para enumerar y para enunciar y centrar el capítulo, ¿no? Bueno, pues así como Felipe es enviado por el Espíritu Santo
En esta historia, esta joven muchacha, doncella, parece que no tuvo muchas opciones de elegir su futuro ni su presente. En este tiempo, los sirios lo que hacían era muy habitualmente redadas. Atravesaban las fronteras de los países pegados al suyo y lo que hacían era raptar, coger a la gente para luego usarlos como esclavos. Y en este caso, prácticamente en los primeros versículos, podéis seguir, si yo haré mi explicación, pero tú puedes ir libremente al texto y quedarte con el texto más que conmigo, no hay ningún inconveniente. En este texto, muy al principio ya, después de los 2 primeros versículos, aparece esta chica sin nombre. Uno de esos personajes desconocidos y sin nombre en la Biblia. Un día normal, como cualquier otro, una tropa de asalto enemiga ataca desde el este y hace lo que los comandos de asalto. Una chica sin nombre que vive en zona de guerra es capturada y termina como esclava en un hogar pagano, en una tierra pagana, trabajando para la mujer pagana del comandante enemigo, este comandante que hemos dicho que se llamaba Naamán. Se encuentra aislada de otros creyentes, arrancada a la fuerza de su familia y amigos, y no tiene más perspectiva por delante que una vida de esclavitud. El caso con Felipe y con quién impulsa a Felipe y que lo que hace Felipe es muy distinto, ¿no? El reto sigue siendo el mismo, la gracia de Dios va con nosotros, pero en una situación como la de esta chica sin nombre, parece que se agrava en el contexto, ¿no? ¿Qué opciones puede tener una mujer joven, raptada, en terreno extranjero? Pues se está haciendo el trabajo equivocado en el lugar equivocado, con la gente equivocada, con el presente equivocado y con el futuro equivocado. Y nosotros, y ella misma, se supone, nos preguntamos en medio de esta situación, ¿dónde está Dios? Yo creo que, aunque Felipe estaba en el desierto, su certidumbre, su certeza, su contexto era mucho más sólido, mucho más poderoso, y aunque se perdió la juerga del Espíritu Santo, por decirlo así, en el lugar donde estaba operando en ese momento, en Samaria, y no lo disfrutó y no lo vivió, todavía tenía muchas más fortalezas para encontrarse a este eunuco casualmente y predicarle el Evangelio y que se bautizara, ¿no? Y este relato guarda mucha significación y mucha relación con el anterior, pero la situación y el contexto es muy diferente, ¿no? El estado, yo lo que intuyo y lo que veo y lo que leo es que el estado de debilidad, de dependencia de esta joven esclava es absoluto. ¿Qué puede hacer en un terreno tan hostil? Pero la historia va tomando otro cuerpo, ¿no? Ocurre que el marido de su ama, esta mujer de Naamán, que se la nombra 2 momentos y no tiene voz en esta obra teatral, no tiene texto, es una figurante. El marido de su ama, Naamán, el comandante enemigo, el pagano a cargo del ejército que atacó su pueblo y se la llevó cautiva, tiene lepra. Un alto cargo, alguien de fuera, alguien que no es del pueblo de Israel, alguien extranjero, alguien enemigo, alguien leproso. Probablemente esta lepra no es la misma lepra que en algunos otros casos, sobre todo del Nuevo Testamento y también del Antiguo, hemos leído en diferentes partes. Es una lepra, seguramente, esta era una enfermedad de la piel, no ese tipo de letra que a veces en las diferentes situaciones de personajes que aparecen en el Antiguo y Nuevo Testamento son leprosos que eran impuros para el pueblo de Israel. Para un asirio que no tenía esta fe religiosa no era lo mismo, ¿no? Pero probablemente era una enfermedad de la piel distinta exactamente a una lepra al uso, por lo que yo he estado leyendo y estudiando, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta de la chica sin nombre a la enfermedad de su enemigo? Pues no sé, podríamos decir, lo ve como un castigo de Dios y le podríamos decir, pues que se jorobe, que se fastidie, ¿no? Ya que me ha raptado, que me ha cogido, pues que se fastidie y que todo el peso de la enfermedad caiga sobre él, ¿no? Pues no le desea esto, no le desea que se muera de angustia, de pena por la propia enfermedad, aunque pueda merecérselo, ¿no? Podría pensar, eso es lo que les pasa a los que se meten con los hijos de Dios, que les va mal. Pues no necesariamente, ¿no? Y su respuesta está en el versículo 3 del capítulo 5, ¿no? A ella tiene un pensamiento luminoso, ¿no? Una inspiración. Y ella dijo a su señora, si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces le curaría de su lepra. O sea que en una condición tan
extrema, tan difícil y con tan pocos recursos, ella lo que hace es tomar una decisión de bendecir. Y de bendecir al enemigo que la tiene cautiva en su casa. Como criada fiel deseaba la salud completa de su amo. Eliseo no había limpiado a ningún leproso en Israel. Solamente hay una mención a Eliseo en el Nuevo Testamento y está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículo 27, que dice: y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Pero bueno, esta esclava creyó que podría y quería curar a su amo, aunque era extranjero. Hasta aquí, ¿qué podemos estar viendo? Pues bueno, la fe de una joven chica, que no sabemos apenas nada de ella, en un territorio hostil. Eso, pues, agrega, acompaña, adorna un poco más la historia de Felipe, ¿no? Felipe parece que podría tener algunas posibilidades mayores que las que pudo tener esta chica, pero aún así no se arredró. Y en medio de esa dificultad y de esa gran limitación, joven mujer en un país extranjero, pues tomó esta actitud y esta posición, ¿no? Y esta determinación y esta iniciativa, ¿no? Podemos encontrar analogías sobre esta historia en el Nuevo Testamento en múltiples lugares, ¿no? Algunas relacionadas con Jesús y algunas relacionadas con Pedro, ¿no? Si te retrotraes puedes decir centurión. El caso del centurión romano y Jesús guarda una relación. El caso de Cornelio con Pedro guarda otra relación. Que estamos también entendiendo que la bendición de Dios no está supeditada, recogida y reconducida solamente a sus hijos, sino que tiene un alcance mucho más allá. Y lo vemos desde Abraham. En ti estará la simiente y la bendición para todas las naciones. Eso no se retrotrae al israelita de aquel tiempo o al hebreo de aquel tiempo, ni al evangélico o al cristiano de este tiempo, ¿no? Sea de la denominación que sea. Esto es una visión también importante, porque nosotros muchas veces, ese versículo que está muy bien, ¿no? Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pues eso es, hagamos bien a todos, el todos es todos, y a los de la familia de la fe, pues casi por un doble compromiso, ¿no? Por una coherencia con lo que creemos y con lo que pensamos, ¿no? La chica no quiere castigar a su enemigo, sino bendecirlo. Ama a su enemigo mucho antes de que el más grande rey de Israel dejara asombrados a sus seguidores con ese mandamiento en Mateo 5, 43 y 44. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Ella sigue creyendo que su Dios puede hacer lo que los dioses paganos no pueden hacer y lleva razón. Cree que su Dios puede sanar a un gentil, a alguien ajeno al pueblo de Israel, y que su gracia se extiende más allá del pueblo escogido. Génesis 22, 18 hace esta mención que comenté hace un minuto sobre Abraham, ¿no? Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido a mi voz. Bueno, finalmente, hasta esta parte de la historia, el capítulo es largo, hasta el 19 prácticamente, pero en este punto Naamán, después de una serie de peripecias, es sanado de la lepra y se convierte en seguidor del único Dios verdadero. ¿Y cómo ha ocurrido todo esto? Pues por una simple y corta frase de una joven basada en la fe y en la voluntad de bendecir. Tal vez todo de la dimensión de una semilla de mostaza, del céntimo de una viuda, o como el vaso de agua que la samaritana sacó del pozo y dio a Jesús. Algo pequeño, doméstico, circunstancial, casi del día a día, ¿no? De la vida doméstica. Y Pablo, 850 años más tarde de esta historia, en 1 Corintios 1, 26 y 29, vuelve al mismo tema. Y son unos versículos pues muy explícitos que podemos equiparar a la historia y a la personalidad de quién era esta joven doncella raptada por los sirios, ¿no? No era nadie preeminente, no era nadie que se le pudiera intuir un gran currículum, ni siquiera tenía años para tener un gran currículum. Pablo dice en 1 Corintios 1, 26, 29, hermanos, considerad vuestro propio llamamiento. No sois muchos de vosotros sabios, según los criterios meramente humanos, ni sois poderosos, ni muchos de noble cuna.
Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Y el 31 termina, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Bueno, mi exposición esta mañana es muy breve, ¿no? Pero esta es la reflexión de esta semana. Yo decía, ¿cómo podíamos enlazar algunas perspectivas más sobre este hecho de ser misionero en Botswana, ¿no? Y nosotros somos misioneros en el sentido no ministeriales o no profesionales, ¿no? No somos dependientes, la mayor parte de nosotros, yo creo que la totalidad casi, no somos dependientes de una organización que te paga por hacer un trabajo específicamente para el que te has preparado y tienes esa vocación, ¿no? Somos todos, mujeres, hombres, jóvenes y ancianos, esos misioneros de esta historia. En algún caso te ha podido tocar en un contexto y en otro contexto, pero sí que tenemos contextos compartidos que son los de todos los días. Los de este lugar, los de ser vecino de una comunidad de vecinos, los de ser parte de una empresa probablemente, o de un ámbito laboral, o lo de un ámbito estudiantil, o lo de ser alumno escolar, en fin, todos tenemos una dimensión social o sociológica que nos relaciona con otros, donde el ejercer la misión pues está dentro de lo que forma parte de nuestro ADN, ¿no? De nuestra manera de ser, ¿no? ¿No estaba esta chica en el lugar equivocado, en el país equivocado, con la gente equivocada? ¿No estaría deseando estar en otro lugar? Como nosotros en grandes ocasiones y tantas veces en otras circunstancias. Es que nosotros a veces decimos, es que si las cosas fueran así, bien, pero como están así es más complicado, ¿no? ¿Qué ocurriría si al menos por ahora estuviéramos justo donde estamos? Esta es la cosa. No estar siempre a la expectativa de, bueno, es que si en otra situación, en otras circunstancias, si yo pudiera, pero estás ahora donde estás. Y ese hecho de ser misionero en Botswana es ese, donde estás, con tu edad, con tus enfermedades, con tus limitaciones, con tu empleo, sin empleo, con tu conocimiento, sin mucho conocimiento. Estás ahí y ese es su lugar hasta que no te lleve el Señor a otro. Pues eso es, con la gente con la que estamos en nuestro día a día, en nuestro campo de misión, en el barrio, en la clase, en el trabajo. ¿No será esta la gente a la que Dios quiere que bendigamos y sirvamos y sobre la que tener y ejercer fe? Como conclusión, pues que el Señor actúe con poder en nosotros, en nuestro propio campo de misión, el individual de cada uno, porque cada uno tiene unas mejores o mayores posibilidades de relación con unas personas que con otras, tiene una facilidad, tiene un don de gente, tiene un ambiente donde le es más favorable. Y que nos permita apoyar también a otros hermanos en su campo de misión, porque los campos de misión son a veces individuales, pero son compartidos y son convergentes, están continuamente entrando en colaboración. De manera que la gente que nos rodea y que no conoce a Jesús pueda ser bendecida, sanada, si es el caso, fortalecida, consolada, transformada, liberada al servicio de Dios Padre, para que pueda declarar como declaró Naamán. Y aquí vuelvo al texto, en la parte final, Segunda de Reyes 5, antes del 19, que es el texto que yo he dado como de cierre para la historia, en el 15, dice, luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios, le dijo, ante el nombre de Dios en el texto quiere decir ante Eliseo. Después de ser sanado, volvió a agradecer a Eliseo y le quería hacer grandes regalos que Eliseo no tomó en consideración y dijo, no, es la gracia de Yahvé que te ha sanado, no es mi mérito. Ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Toda la casa de Naamán, todo el ejército bajo su control, el rey de Siria a quien sirve y toda su corte, y toda la nación de Siria descubren que el Dios de Israel puede hacer lo que los dioses paganos no pueden hacer. Y también, y no menos importante, lo descubre el rey de Israel, Jorán, y toda su corte. Yo lo voy a dejar aquí. La historia es preciosa como historia, está muy bien contada.
A mí que me gusta un poco la estructura teatral de los relatos, es una historia preciosa, muy fácilmente se puede llevar al escenario para ser representada. Hay algunos datos muy curiosos de Naamán, ¿no? Naamán, cuando queda convencido de la grandeza de Dios, tiene un conocimiento de Dios, ya se intuye por la historia, desde una mente, de una perspectiva de extranjero y de hombre de otra religión, de su dios Rimán en Siria. Y lo que hace es primero querer poner mucho dinero para agradecer ese milagro. Al principio no le convence mucho eso de tener que meterse al agua y que tenga que meterse 7 veces al agua, cuando tenía mejores ríos en su país que los ríos turbios y llenos de impurezas a los que le manda Eliseo. Tampoco le gusta que Eliseo no le trate en persona. Que Eliseo, dice, envía a unos discípulos a que le atienda al Naamán. Y Naamán, que es un hombre que ha venido con 300 kilos de plata y con 68 kilos de oro a buscar la gracia y el favor del rey Jorán, estaba muy despistado en todo ese enfoque, ¿no? El rey Jorán, por otra parte, se pone a temblar porque dice, este viene aquí con la disculpa de otra vez de que haya jaleo, de que nos metamos en lío. Realmente su rey quiere tomar mi país y todo esto está descolocado el rey. El rey que teóricamente tiene que entender cuál es el mensaje de su Dios, Yahvé, no entiende nada. Es Eliseo el que le tiene que decir, no te rasgues las vestiduras, no te vengas abajo, que esto no es un asunto que va por ahí, esto va por otro camino. Y luego es curioso, si leéis la historia, también en estos versículos finales, cuando habla de, pues este Naamán dice, pues algo tengo que hacer, que quiero, oye, me das 2 mulas que las cargo, bueno, las mulas seguramente las tendría ahí porque venía con todo su séquito, las alforjas de las mulas las quería cargar con tierra de Israel, porque en su comprensión de lo que era, a partir de ese momento, adorar al Yahvé de Israel, era pisar y hacer su oración en la tierra de Israel. Y curiosamente, él, en su mentalidad, quiere llevarse la tierra en las mulas para que luego en su país la extienda en un lugar y cuando él vaya a orar a ese Dios al que se ha entregado de nuevo, lo puede hacer pisando en una tierra que ha traído de Israel, ¿no? Y Eliseo le está tratando de, en poco tiempo, en un relato tan contenido y tan apretado, le está tratando de darle un cambio de mentalidad, ¿no? Es este Dios de Abraham que llega a toda la humanidad y este Dios que en un momento dado hasta los estados, naciones enemigas de Israel, tienen la bendición del Señor. A veces por mucho tiempo, a veces momentáneamente, ¿no? Muy probablemente en este tiempo Siria, en toda esta etapa de la historia, hasta un cierto momento, Siria está siendo un lugar bendecido que está resistiendo el que otros países poderosos no lleguen hasta Israel. Hasta un momento donde esto deja de ocurrir, ¿no? Entonces la historia es muy rica en sí misma, nos ayuda a entender cómo en circunstancias extremas, como es la vivencia de esta joven de la que apenas sabemos nada, pero que con una sugerencia, dueña, ama, dígale a su marido que mi profeta de Samaria le puede curar. Toda esa frase desencadena todo este relato. Y el relato está contenido en apenas 19 versículos, pero esta historia tuvo que suceder con ir, venir, subir, bajar. Esto es una historia compleja, ¿no? Imagínate el alcance. Cuando he dicho antes que había personajes principales y personajes secundarios, me quedo con los más secundarios. Me quedo con la joven muchacha sin nombre y me quedo con los criados de Naamán, que si tú lo lees te da otro punto de vista interesante. Cuando Naamán se enfada porque se siente maltratado con su dignidad, cuando el profeta le envía un recadero, cuando el profeta no viene en persona, cuando el profeta no le quiere recoger los donativos, el dinero que le quiere dejar como elemento de gratitud, los criados, y se empieza a revolver, y empieza a decir, esto no tiene sentido. Los criados, otros hombres, estarían ahí también oportunamente al quite, a ver si este se va a enfadar y nos va a perjudicar a nosotros, ¿no? Los criados, un conjunto de, no sabemos muy bien quiénes fueron, no tenemos nombres de ellos, no sabemos cuántos son, otros sin nombre, son definitorios para que él reconsidere. O sea, que las personas
sin títulos nobiliarios, sin grandes estudios, sin grandes currículums, palabra que está ahora mismo en actualidad y que te saca, bueno, no me voy a ir del tema porque no corresponde, pero te pone aquí una cosa en el estómago, ¿no? Tener un impacto significativo para Dios no depende de tener ni un buen trabajo, ni un buen ministerio, ni estudios universitarios, ni muy buenas y sociales relaciones, ni un montón de pasta. Este es uno de los mensajes para esta mañana, ¿no? Bueno, me animó muchísimo porque a veces uno naufraga en el Antiguo Testamento y esto, y sobre todo en estos libros, ¿no? En Samuel, a veces en Reyes, en Crónicas, dices, mejor paso a otra cosa, ¿no? Pero esta historia me cautivó, ¿no? Encontré que tenía un sentido para mi vida, para mi iglesia en este momento, y que tenía una relación con ser misioneros en esta Botswana nuestra en la que estamos en este año, ¿no? Y bueno, pues que el Señor nos bendiga, ¿no? Toda esta tragedia que Alejandro ha compartido y de la que ha dado muy pocos detalles porque son en general también muy escabrosos, nos tiene que ayudar también a entender que hay cosas que no están a nuestro alcance, que no tenemos una comprensión. Nuestra comprensión natural no es imposible que vea y justifique muchas veces cosas que no pueden ser, ¿no? Bueno, pues que el Señor os bendiga, que esta chica sin nombre sea de estímulo, porque esta chica sin nombre quedó reflejada en la historia de la vida, en la historia de la palabra de Dios, y fue alguien para Dios muy valioso. Tengo yo, si algún erudito, algún estudioso de la Biblia nos pudiera decir algo más sobre esta chica sin nombre, seguro que hay alguien que sabe mucho más, y algún día espero conocer algo más. Que el Señor os bendiga.